Bien, buenos días. Bueno, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, mis palabras de agradecimiento a los organizadores del acto por haberme invitado a participar en este curso de verano y haberme con ello dado la oportunidad de hablar sobre un tema sobre el que llevo tiempo trabajando y que me parece que es uno de los grandes retos a los que se va a enfrentar el sistema autonómico en los próximos años, que es el tema del estado de bienestar. Quiero también, unas palabras de disculpa por haber alterado el orden de las intervenciones por un problema logístico de aparcamiento. Bueno, mi intervención se va a dividir en dos partes. La primera parte voy a referirme al estado de bienestar como reto del Estado federal de forma global. Y la segunda parte de mi intervención voy a tratar ya de manera más concreta los retos que tiene nuestro Estado autonómico frente al estado de bienestar. Dicho de una manera, voy a tratar de ser muy sintética. Bien, por tanto, voy a comenzar la primera parte hablando del estado de bienestar como reto para el Estado federal, porque realmente la entrada del estado de bienestar en el siglo XX supone un auténtico reto en los países de descentralización política que responden a la estructura de Estado federal. El concepto actual de Estado federal nace con la Constitución de Estados Unidos de 1787 y hay que pensar que es un fruto del pensamiento liberal. Es un instrumento más de garantía de la libertad a través de la división vertical del poder y, por tanto, es fruto del liberalismo. Un liberalismo que va a estar vigente hasta aproximadamente el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Los valores de ese liberalismo, que van a ser la libertad, la igualdad, la propiedad, la seguridad jurídica, el sufragio, se entiende, cuando nace el pensamiento liberal, que solamente se pueden conseguir a través de una separación estricta entre el Estado y la sociedad. De manera que el Estado va a tener un papel mínimo en la intervención de la sociedad y, por supuesto, nada en la intervención del mercado. Recuerdo aquí las palabras de Adam Smith en La riqueza de las naciones, cuando señalaba que el Estado solamente tenía que garantizar el orden público y la defensa nacional. Y, por tanto, el libre mercado era uno de los pilares básicos sobre los que se sentaba el liberalismo y, con ello, el nacimiento del Estado federal. De hecho, los dos grandes paradigmas de Estado federal, que son la Constitución de Estados Unidos de 1787 y luego la Constitución alemana de 1871, en su reparto competencial no van a tener nada relacionado con el estado de bienestar, porque son fruto del pensamiento liberal. El Estado federal es un fruto del pensamiento liberal. Como todos sabemos, llega el siglo XX y la experiencia histórica nos dice que esos valores que preconiza el liberalismo no son alcanzables por todos los sectores de la sociedad. Esto provoca que, por ejemplo, el proletariado esté descontento con ese fenómeno del liberalismo porque no alcanza esos valores que proclama el liberalismo. A ello se suma la crisis del 29, el miedo al socialismo soviético y además el nacimiento de las teorías keynesianas que permiten la intervención del Estado en la economía manteniendo la propiedad privada de los medios de producción. Todo ello junto es lo que va a provocar el nacimiento de lo que hoy conocemos como estado de bienestar o welfare state, que básicamente tiene como objetivo la cohesión social y la igualdad, crear una sociedad sin grandes desigualdades sociales. Y eso es fruto del siglo XX y, de hecho, todo el constitucionalismo de después de la segunda posguerra va a recoger esa fórmula de estado de bienestar. La Ley Fundamental de Bonn de 1949, la ley italiana, la Ley Constitucional italiana de 1948, nuestros vecinos los portugueses, 1976, y también la Constitución española de 1978 va a incorporar ese welfare state, ese estado de bienestar, es decir, esa cultura de que el liberalismo no funciona, sino que es necesaria la intervención del Estado. Y para que eso funcione, esa intervención del Estado se prevé básicamente en tres líneas. La intervención económica del Estado. El Estado puede intervenir en el mercado en las situaciones de crisis. Además, el Estado tiene la potestad fiscal para redistribuir la renta. Y el Estado es el encargado de lo que se llama la procura existencial, es decir, de las principales prestaciones sociales: educación, sanidad, pensiones y servicios sociales, que es lo que habitualmente se llaman los 4 pilares del estado de bienestar. Bien, ¿qué efectos tiene
la llegada de esta nueva idea, de este estado de bienestar en los estados federales. Pues bien, la entrada del estado de bienestar en los estados federales va a tener especiales dificultades, hasta el punto de que muchos autores en ese momento van a considerar que son dos principios incompatibles: el estado federal y el estado de bienestar. En 1939 se escribe por Harold Laski un breve y denso ensayo que se titula La obsolescencia del federalismo. Y la principal tesis que mantiene este autor, es un autor, estoy hablando de un autor estadounidense, es que el federalismo es un obstáculo para la entrada del estado de bienestar, una entrada que Harold Laski considera imprescindible para que los países neocapitalistas no devengan en dictaduras, como había ocurrido en el periodo de entreguerras. Y por tanto, este autor considera que el Estado federal es un obstáculo, y se considera un obstáculo para que entre con plena efectividad el estado de bienestar. Esta idea la van a compartir casi toda la doctrina de Estados Unidos de aquella época, entendiendo que efectivamente el Estado federal es un obstáculo. La visión desde Europa y desde Alemania, que es el otro gran paradigma de Estado federal, es otro Estado federal donde entra con fuerza el estado de bienestar, va a ser un poco distinta, pero es lógico porque su experiencia histórica va a ser diferente. Los autores alemanes van a considerar también que se trata de dos principios que en cierta manera se contrarrestan, pero a diferencia de los autores de Estados Unidos, sostienen la tesis de que entre esos dos principios que se contrarrestan, el que sale perdiendo es el Estado federal, por su propia experiencia histórica. Es decir, consideran que la llegada del estado de bienestar supone una merma, un debilitamiento del Estado federal. Otro Estado federal que también es paradigmático es el canadiense, y la doctrina canadiense precisamente considera que la llegada tardía del estado de bienestar en Canadá se debe precisamente a su estructura federal. Por tanto, y esta es una de las ideas que yo quería trasladar, es que el principio del Estado federal, que es un fruto del pensamiento liberal, y la llegada al estado de bienestar, se trata de dos principios que en cierta manera se contrarrestan. Un estado de bienestar fuerte debilita al Estado federal. E inversamente, un Estado federal fuerte hace que sea un estado de bienestar débil. En cualquier caso, en los dos grandes paradigmas de Estado federal, que son Estados Unidos y Alemania, el efecto que tiene la entrada del estado de bienestar va a ser doble. Por una parte, desaparece lo que se viene a denominar el federalismo dual, es decir, desaparece la separación estricta de competencias entre el centro y las partes. Eso por una parte. Y por otra parte, en los dos grandes paradigmas estados federales, la entrada del estado de bienestar supone una centralización de competencias. Cuanta más centralización de competencias, más fuerte va a ser el estado de bienestar. Cuanto menos centralización de competencias, más débil va a ser el estado de bienestar. ¿Cómo se produce esa centralización de competencias? Y esto es curioso estudiarlo a lo largo de la historia. Se produce de una manera similar en Estados Unidos y en Alemania, a través del dinero, a través del ejercicio de la potestad del gasto del centro. El principio del centro no tiene ninguna competencia asignada constitucionalmente en materia de bienestar, pero el centro empieza a poner dinero en programas sociales y el que pone dinero decide. Esto es una regla básica no solamente en el constitucionalismo, sino en la vida en general. Entonces, el centro empezó a poner dinero en programas sociales, tanto en Estados Unidos como en Alemania, y a la vez que ponía dinero, cuando tú pones dinero, quieres saber a dónde va ese dinero, y condicionaban a programas sociales. La evolución, sin embargo, de esa práctica que se va a dar exactamente igual en Estados Unidos y en Alemania, que se produce, con eso digo, se produce una centralización de decisiones con el dinero. Va a ser avalada jurídicamente de dos maneras diferentes, mientras que en Estados Unidos se avala jurídicamente a través de una interpretación constitucional de la cláusula de bienestar, donde se hace una interpretación amplia del poder de gasto del Estado, de la federación, del centro. En Alemania se hace a través de reformas constitucionales, donde se reconoce expresamente esa competencia de la federación en materia de bienestar social, en materia de pensiones, en materia de sanidad, en materia de seguros sociales. Se reconoce constitucionalmente esa competencia en Alemania.
Pero claro, la diferencia entre los dos grandes paradigmas de estado de bienestar es la intensidad de ese estado de bienestar. Todos sabemos que en Estados Unidos hay un estado de bienestar débil. En Estados Unidos el estado de bienestar está descentralizado. Las competencias corresponden a los estados. La federación solo puede intervenir en políticas de bienestar a través de su poder de gasto. ¿Esto qué resultado ha tenido? El resultado que ha tenido es que entre los estados se ha producido una competencia fiscal a la baja que es poco compatible con el mantenimiento del gasto necesario que necesita el ejercicio de las políticas sociales. Tenemos un estado de bienestar débil en Estados Unidos, donde los programas sociales más potentes son los federales, los que se han aprobado con dinero a través de la potestad de gasto del centro, el Medicare y el Medicaid, que fueron aprobados en los años 60 por administraciones demócratas, a través de su poder de gasto, que es en Estados Unidos la forma de intervención de la federación en políticas sociales. Pero digamos que jurídicamente, competencialmente, la competencia está totalmente descentralizada. Pero como digo, las políticas sociales más potentes son las que aprobaron a través del poder de gasto la federación en los años 60 las administraciones demócratas. Frente al modelo de Estados Unidos, donde, de acuerdo con la doctrina, decían el federalismo ha supuesto un obstáculo para la entrada del estado de bienestar, porque efectivamente en Estados Unidos tienen un estado de bienestar débil y es curioso ahí el debate ideológico que existe entre las dos grandes fuerzas, los republicanos y los demócratas. Los demócratas están por la centralización de programas sociales, los republicanos siempre alegan las competencias de los estados en políticas sociales. Es un debate ideológico claro. Frente a ese modelo de Estado federal fuerte frente a un estado de bienestar débil, que es el modelo de Estados Unidos, el modelo continental europeo es diferente. En Alemania, digamos, la tensión entre el Estado federal y el Estado de bienestar juega a favor del Estado de bienestar. Y de hecho, la entrada del Estado de bienestar en Alemania supone una fuerte centralización de las grandes políticas sociales, salvo la educativa. En materia de sanidad, en materia de protección social, en materia de pensiones, está centralizado. Alemania es un Estado federal que está muy centralizado, salvo en materia de política educativa. Y ahí el debate ideológico también está entre la derecha y la izquierda, donde la izquierda propugna la centralización de la competencia educativa, porque efectivamente la fortaleza del estado de bienestar está siempre cuando se centraliza. Eso es lo que nos dice la experiencia histórica. Bien, dicho esto, es un panorama global sobre la tensión entre y el desafío que supuso la entrada del estado de bienestar en los estados federales y un poco el resultado y la mutación que se produce con la entrada del estado de bienestar en los estados federales. Dicho esto, como digo, voy a entrar en la segunda parte de mi intervención, que es ya centrada en cuáles son los principales retos que tiene nuestro sistema autonómico frente al estado de bienestar. Bien, dicho muy sintéticamente, en España, cuando se aprueba la Constitución de 1978, se introducen simultáneamente los dos grandes principios, la descentralización política que da lugar a nuestro sistema autonómico, junto con el estado de bienestar, estado social. Se produce una incorporación simultánea, a diferencia de lo que había ocurrido históricamente con Estados Unidos y Alemania. Se produce una incorporación simultánea. Los constituyentes del 78, ¿por qué modelo apostaron? Apostaron por un modelo más continental europeo, a diferencia del de Estados Unidos. Es decir, apostaron por un estado de bienestar fuerte. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque lo apostaron cuando aprobaron el artículo 149 de la Constitución española y cuando se prevé que es el Parlamento del Estado, las Cortes Generales, las que tienen la competencia para la legislación básica en materia de educación y sanidad y una centralización absoluta en materia de pensiones. Es decir, están centralizando los mínimos del estado de bienestar. Esa es la opción constitucional del 78. La opción constitucional es, por tanto, apostar, siguiendo la línea del constitucionalismo alemán, por una centralización de las decisiones básicas en materia de estado de bienestar. Y en ese momento, en los debates constituyentes, eso no lo discute nadie. Es decir, todo el mundo considera adecuado que educación, sanidad y pensiones, las pensiones totalmente centralizadas y educación y sanidad, la legislación básica le corresponda al Estado. Es decir, que el Estado ponga el mínimo común denominador de lo que debe corresponder a todos los ciudadanos españoles.
Eso el 149. El 158.1 señala que los servicios públicos fundamentales, que se han entendido que son efectivamente los servicios sociales, la educación, la sanidad, debe cargarse con presupuestos generales del Estado. Esa es la decisión coherente, como digo, adoptando un estado de bienestar fuerte en línea con el constitucionalismo europeo y concretamente con el constitucionalismo alemán. Esa es nuestra opción constitucional. A partir de ahí, son las comunidades autónomas las que pueden mejorar esa protección social a partir de sus presupuestos y, sobre todo, la competencia que se reconoce a las comunidades autónomas es la gestión de esas decisiones estatales. La gestión, no la decisión. Los mínimos les corresponden a las Cortes Generales, ¿vale? Entonces, ese es el esquema que establece la Constitución del 78. 149 de la Constitución y 158.1. Pasados más de 40 años de Constitución, ¿cuáles son los grandes retos que tenemos del Estado autonómico frente al estado de bienestar? Yo sintéticamente hablaría de 3 grandes retos. El más importante, el tercero. El primero es concretar esa capacidad de mejora que tienen las comunidades autónomas respecto a la protección social del estado de bienestar. El segundo reto es aclararnos con la gestión de las prestaciones económicas. Y el tercer gran reto es la financiación del estado de bienestar. Voy con el primero de los retos. La capacidad de mejora de las comunidades autónomas. Yo he dicho que, efectivamente, la Constitución Española de 78 establece que la legislación básica corresponde a las Cortes Generales en educación y en sanidad, los 2 grandes pilares del estado de bienestar. ¿Eso qué significa? Significa que las comunidades autónomas pueden asumir el desarrollo que en política social se traduce en mejora de esa protección social y en la gestión de la decisión. ¿Qué capacidad de mejora se ha reconocido a las comunidades autónomas en materia de estado de bienestar? Bien, durante los primeros años de desarrollo de nuestra Constitución del 78 hubo muchas ambigüedades jurisprudenciales, la jurisprudencia no se ponía de acuerdo. Bien, actualmente se reconoce ya legalmente por ley y ya es indiscutible algunas mejoras que pueden introducir las comunidades autónomas en materia de estado de bienestar. Por ejemplo, en pensiones no contributivas. Las pensiones no contributivas aprobadas por el centro pueden ser mejoradas por las comunidades autónomas. Prestaciones de dependencia. La ley, cuando se aprobó la ley de dependencia, se preveía que el Estado estableciera unos mínimos en los servicios de dependencia y se permitía conveniar con el centro para mejorar esos mínimos a través de la financiación de las propias comunidades autónomas. En materia, más recientemente, de la renta mínima vital. Se prevé una renta mínima vital a nivel del Estado, pero se permite la posibilidad de que las comunidades autónomas mejoren esa renta mínima vital. En prestaciones sanitarias, en el catálogo de prestaciones sanitarias también puede ser ampliado por parte de las comunidades autónomas. Por ejemplo, muchas comunidades autónomas, entre ellas esta, también en mi comunidad autónoma que es Aragón, prevén la inclusión, por ejemplo, del dentista para determinadas franjas de edad infantiles. Es una ampliación del catálogo de servicios sanitarios que se tiene aprobado a nivel estatal. Y eso es una opción que tienen las comunidades autónomas. Muchas comunidades autónomas han mejorado ese catálogo. Como digo, lo más habitual ha sido a través del servicio de dentistas a determinadas franjas de edades, métodos anticonceptivos, también se financian métodos anticonceptivos como una mejora del catálogo de estos servicios sanitarios. También, por ejemplo, el cambio en la cirugía de cambio de sexo también se ha empezado a incorporar como catálogo en determinadas comunidades autónomas. Es decir, es una mejora en el catálogo de los servicios sanitarios que están cubiertos, que quedan cubiertos y que las comunidades autónomas pueden mejorar respecto a lo que se prevé a nivel estatal. O, por ejemplo, también en materia educativa respecto a las becas de estudio. Las becas de estudio se reconocen a nivel estatal, pero las comunidades autónomas pueden reconocer una mejora, una ampliación de beneficiarios, etcétera, respecto a esas becas de estudio. Todas estas cuestiones que yo estoy nombrando son cuestiones que están consolidadas, reconocidas legalmente y que nadie duda, y que las comunidades autónomas las han reconocido y que nadie ha discutido jurídicamente que las comunidades autónomas pueden mejorar el estado de bienestar de los ciudadanos de su territorio. Sin embargo, quedan determinadas cuestiones que hoy por hoy todavía están discutidas. Por ejemplo, pensiones contributivas. Legalmente se prohíbe que las comunidades autónomas mejoren las pensiones contributivas. En la práctica, de hecho, por ejemplo, en Cataluña sí que se prevé una mejora de la pensión de viudedad, que es contributiva. Nadie, en su momento, el Estado la recurrió, pero luego llegó a un convenio, ahí está el tema. Entonces,
¿Pueden mejorar las comunidades autónomas las pensiones contributivas? En principio, legalmente no, pero vemos que, de hecho, en algún sitio ya se están reconociendo esa mejora de pensión contributiva. Otra cuestión, los beneficiarios del Sistema Nacional de Salud. Recuerdo que, por ejemplo, en el año 2012, mediante Real Decreto Ley, el gobierno de Rajoy excluyó a los inmigrantes ilegales del sistema sanitario con algunas excepciones. A partir de esa exclusión, determinadas comunidades autónomas, entre ellas está el País Vasco, que fue una de las pioneras, más tarde, por ejemplo, también fue mi comunidad autónoma, decidieron ampliar los beneficiarios e incluir los inmigrantes ilegales para que tuvieran también acceso al Sistema Nacional de Salud. Eso fue recurrido ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dijo que las comunidades autónomas no pueden mejorar los beneficiarios del Sistema Nacional de Salud porque los beneficiarios entendió que eran legislación básica del Estado. Por tanto, hoy por hoy, según ha dicho el Tribunal Constitucional, las comunidades autónomas no pueden mejorar, no pueden ampliar el número de beneficiarios del Sistema Nacional de Salud. Y otra de las cuestiones polémicas también en los últimos años ha sido el tema del copago farmacéutico. También en el año 2012 se preveía el copago para la compra de determinados fármacos y comunidades autónomas, entre ellas también el País Vasco, aprobó una reducción del copago o una ampliación de los medicamentos que podían beneficiarse de la subvención, pues fue recurrido en inconstitucionalidad también y el Tribunal Constitucional también señaló que las comunidades autónomas no pueden mejorar el copago farmacéutico en los servicios que son comunes. Eso es lo que está ahora actualmente. Por tanto, como vemos, hay determinadas mejoras que son indiscutidas, que ya se han consolidado, y sin embargo, en materia de pensiones contributivas, en materia de beneficiarios del Sistema Nacional de Salud o en materia de prestación farmacéutica, vemos que ha habido dudas y que el Tribunal Constitucional ha dicho que no. ¿Cuál es mi opinión personal a este respecto? Yo soy partidaria de una interpretación amplia de la posibilidad de mejora de las comunidades autónomas en materia de protección social, porque entiendo que precisamente el ámbito político que tienen las comunidades autónomas, el mejor ámbito que tienen es el ámbito de la política social. Es decir, yo creo que hay que hacer una interpretación amplia de esa capacidad de mejora que tienen las comunidades autónomas, siempre que sea con sus propios recursos. Y que sean los ciudadanos los que decidan a dónde va su dinero, si prefieren que vayan a este tipo de políticas de mejora de la protección social o prefieren que vaya a la construcción de carreteras. Eso es una decisión libre de los ciudadanos. Desde mi punto de vista, creo que hay que hacer una interpretación amplia, por tanto, soy crítica con las sentencias del Tribunal Constitucional que han declarado inconstitucional la ampliación de beneficiarios del Sistema Nacional de Salud o la ampliación de beneficios del copago farmacéutico. Soy crítica con esas sentencias y creo que la Constitución española exige de esa interpretación amplia en el marco de una mejora en la protección social por parte de las comunidades autónomas. Ello exigiría o bien una reforma constitucional o una reforma legislativa que dejara patente esa capacidad de mejora que tengan las comunidades autónomas. Ese sería uno de los retos a los que se enfrenta nuestro Estado autonómico de cara a futuro en materia de estado de bienestar. El segundo reto es respecto a la gestión. Yo he dicho que la competencia de las comunidades autónomas en materia de estado de bienestar, según la Constitución española, básicamente es de mejora y de gestión de la decisión del Estado. Esa gestión no está discutida en lo que es en cuanto a servicios. Es decir, el servicio sanitario está gestionado hoy por las comunidades autónomas. El servicio de dependencia está hoy gestionado por las comunidades autónomas. El servicio educativo está hoy gestionado por las comunidades autónomas. Esto no está discutido y está ya consolidado. Las comunidades autónomas son las que gestionan los servicios de los pilares fundamentales del Estado de Bienestar. Gestionan, no deciden, que en muchas ocasiones aquí hay una enorme discusión, o sea, yo diría desinformación cuando se dice que las comunidades autónomas son las competentes en materia de sanidad. Ojo, cuidado. La competencia básica es del Estado. Muchas veces se olvida esto. La competencia básica es del Estado constitucionalmente. Las comunidades autónomas tienen una competencia de gestión de las decisiones del Estado. No es lo mismo un gestor que un decisor. Bien. La discusión y lo que no está nada claro hoy y que lo tenemos de reto de cara a futuro es sobre la gestión de las prestaciones económicas que reconoce el Estado. Es decir, prestaciones económicas, no servicios, sino qué pasa con las prestaciones económicas de protección social que reconoce el Estado, quién tiene que gestionarlas, el Estado directamente o las comunidades autónomas. Bueno, pues aquí nos encontramos con una realidad heterogénea en nuestro Estado autonómico. Por ejemplo,
Las pensiones no contributivas son pensiones que están reconocidas por el Estado y están gestionadas por las comunidades autónomas. Gestionada significa que de cara al ciudadano, digamos que ¿de dónde recibe el ciudadano la pensión? Pues del gobierno autonómico. Pero es una prestación del Estado, con presupuestos generales del Estado, ¿vale? Las pensiones no contributivas están gestionadas por las comunidades autónomas. Esto ha generado, y tengo que decirlo, generó problemas de heterogeneidad. ¿Por qué? Porque cada comunidad autónoma interpretaba de manera diferente el cómputo de las rentas. De manera que una misma persona en diferente comunidad autónoma, siendo que era una prestación no contributiva, con las mismas condiciones en todo el Estado, nos encontrábamos que por la diferente interpretación del cómputo de la renta, ciudadanos de una comunidad autónoma que tenían unas mismas condiciones, a unos se les reconocía la pensión no contributiva y a otros no. ¿Esto cómo se debería haber resuelto? Se debería haber resuelto a través de los mecanismos de cooperación entre comunidades autónomas. Uno de los déficits que se ha señalado en la intervención anterior. Pero los mecanismos de cooperación no funcionaron. Es decir, ahí es donde tienen que funcionar los mecanismos de cooperación para ponerse de acuerdo en la forma de cómputo de las rentas. ¿De acuerdo? Entonces no funcionaron y se resolvió jurisdiccionalmente. Hubo muchísimos recursos. En materia, por ejemplo, de prestaciones contributivas y becas del estudio que se reconocen a nivel estatal, el Tribunal Constitucional ha reconocido que se pueden gestionar descentralizadamente, pero se gestionan hasta ahora centralizadamente. Y en una sentencia reciente del Tribunal Constitucional del año 2021 ha reconocido la constitucionalidad de que la renta mínima de inserción se gestione centralizadamente. Entonces ahí está el debate. ¿Las prestaciones económicas que reconoce el Estado las debe gestionar la comunidad autónoma o el Estado? Aquí vengo con mi opinión personal, que es muy diferente a la anterior. Desde mi punto de vista, yo defiendo la centralización de la gestión de las prestaciones económicas por dos argumentos fundamentales. El argumento de la transparencia y el argumento de la eficacia. La transparencia, el ciudadano no tiene que ser confundido, el ciudadano tiene que saber quién le está dando el dinero. Una de las razones por las cuales las comunidades autónomas quieren la gestión es para confundir al ciudadano, es decir, para que parezca que sea la comunidad autónoma, el gobierno autonómico, el que está concediendo esa prestación. Razón de transparencia y razón de eficacia. La práctica de las pensiones no contributivas nos hace pensar que al final la gestión centralizada es lo que permite la uniformidad de criterios a la hora de señalar el cómputo de las rentas y, por tanto, de la igualdad en el reconocimiento en todo el Estado de este tipo de prestaciones. Y termino con el tercer gran reto, que me parece que es el más importante y sobre el que luego se va a hablar, que es el tema de la financiación, es la financiación del estado de bienestar. He dicho que la acción constituyente del 78 fue un modelo de estado de bienestar fuerte, porque se preveía la centralización de competencias y se preveía en el 158.1 que fueran los presupuestos generales del Estado los que garantizaran ese mínimo común del estado de bienestar. Esto se modificó a través de la reforma del sistema de financiación autonómico en el año 2001, cuando se decide que sean las comunidades autónomas las que sean las que financien fundamentalmente el estado de bienestar. A través de un sistema de financiación que es tremendamente confuso, donde hay una mezcla de recursos del Estado y recursos de las comunidades autónomas que impide saber quién es responsable de qué. Entonces, al igual que el modelo de Estados Unidos, nos encontramos que, a diferencia de la opción constitucional de 78, a través de la modificación del sistema de financiación autonómico, se ha descentralizado la financiación del estado de bienestar español, y ello tiene como resultado lo mismo que en Estados Unidos, es decir, una competencia fiscal a la baja. Pero a diferencia de Estados Unidos, donde hay una claridad presupuestaria y unas reglas contables, en España, cuando se produce esa competencia fiscal a la baja, es imposible saber qué repercusión tiene en las políticas sociales, porque en los presupuestos autonómicos no se sabe quién está pagando qué. Entonces, el problema que tenemos es que los gobiernos autonómicos pueden decidir la reducción fiscal, pero luego el ciudadano no puede saber qué repercusión está teniendo en sus políticas sociales, lo que hace al gobierno irresponsable y al ciudadano imposible de tomar decisiones. Por tanto, y en definitiva, y con esto ya termino, si quisiéramos un estado de bienestar fuerte, que es el modelo por el que optó el constituyente del 78,
financiado esos mínimos a través de los presupuestos generales del Estado, donde las comunidades autónomas simplemente pudieran mejorar esa protección social a través de sus recursos propios, sería imprescindible una reforma del sistema de financiación autonómico. No una reforma constitucional, no, una reforma en profundidad del sistema de financiación autonómico, donde, y un sistema de transparencia presupuestaria con unas reglas contables claras, donde se permitiera ver claramente cuando una comunidad autónoma decide una mejora en la protección social, cómo se está financiando, y cuando decide una reducción impositiva, en dónde lo está recortando. Eso es una rendición de cuentas básica en toda democracia, básica en todo estado de descentralización política, y por tanto creo que este es el gran reto al que nos enfrentamos como Estado autonómico para los próximos años. Y por mi parte nada más. Muchas gracias.